8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el doctor Jorge Peñafiel, abogado constitucionalista. Está con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Doctor Peñafiel, qué gusto tenerle acá en persona. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. Ayer la Asamblea Nacional postergó el envío de la solicitud de juicio político a la Corte Constitucional para su respectivo análisis y pronunciamiento. Hay algunos percances que han sufrido en el trámite de este proceso. Habían versiones de que se habían cometido algunos errores. ¿Cómo mira usted esta confusión que se ha generado? ¿Son o no son errores? ¿Tenía o no que regresar esto para que lo corrijan y así lo puedan, regresarlo del CAL me refiero, y lo puedan luego enviar a la Corte Constitucional? ¿Se equivocaron o no se equivocaron en aludir a estos artículos del Código Orgánico Integral Penal? Bueno, en principio hay que mencionar que la solicitud de acusación política del presidente de la República estuvo plagada de algunos errores, digamos, de forma y errores que tienen condiciones, digamos, jurídicas que no eran exactamente las que debían haber sido ingresadas. No obstante, estos errores iniciales, en mi opinión, eran errores de forma. De forma. Sin duda, que no cambiaban el fondo del asunto. La Corte Constitucional tiene la plena facultad para poderlas enmendar y solucionar y no causar un efecto que sea peor todavía, que era el de enmendar un error que terminaba cambiando, digamos, la dinámica propia del juicio político. Lo que hizo la Asamblea Nacional ayer, para mí, en mi opinión, es otra vez otro error. Volver a retomar, a revisar nuevamente una votación, una reconsideración de la votación de la comisión, con el único objetivo de darle coba a las críticas que han surgido en relación a esto, cuando la Corte Constitucional tiene la facultad plena para poder enmendar este tipo de errores, mientras exista en el fondo un elemento claro, un elemento de acusación objetiva al presidente de la República, no debía haber. Lo que está causando esto es que la solicitud de juicio político se convierta, como ya lo he dicho, en un Frankenstein. Vamos a tener entonces parches y parches y parches en una solicitud de juicio político que va a terminar afectando sin duda alguna al juicio, y eso sí va a ser una afectación ya a la dinámica propia del juicio político al presidente. Pero el argumento de quienes están impulsando este proceso es que querían que este documento llegue sin fallas a la Corte Constitucional y que vaya mejor elaborado para así evitar que la Corte dé un pronunciamiento negativo. Es que la elaboración misma de la acusación, mientras cumpla con los parámetros de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, estaría bien presentada. Más allá de si estaban citando exactamente el artículo o no le estaban citando exactamente el artículo, finalmente estábamos hablando del cometimiento de dos delitos, del de concusión y el de peculado. Exacto. Y si estaban determinados ellos en la expresión taxativa en la solicitud, en el texto mismo de la solicitud, no teníamos nada más que hacer. Y si es que había un error de redacción, un error de tipeo o un error en relación a la aplicación del artículo, yo creo que no debía haber sido considerado. No obstante, al haberlo considerado y reconsiderado y nuevamente volverlo a tramitar, creo que allí sí haya un error. Y ese error posiblemente sea el que cause finalmente que el juicio político ya no tenga viabilidad. Ha habido, doctor, algunas voces que han señalado que este tortuoso camino que sigue el proceso puede ser que está siendo implementado para torpedear el propio juicio político. ¿Tendría asidero ese análisis? Si es que lo vemos desde una lógica de que el enmendar un error que no debía haber sido enmendado, sin duda alguna, porque finalmente estamos ante una condición que podría afectar verdaderamente, ahora sí, el juicio político. En principio, yo no creo que el juicio político tenía viabilidad, si cabe el término, ya en un análisis jurídico constitucional propio. Pero eso no lo tenía que decidir yo, eso lo tenía que decidir, digamos, la Corte Constitucional. Pero hasta llegar a la Corte Constitucional están cometiendo tantos errores que va no solamente a analizarse ya el elemento objetivo de la acusación, sino ya ahora los elementos procesales. Y al reconsiderar la votación, se reconsidera la votación, no el informe, ojo, por tanto el informe no cambia. Entonces, finalmente vamos a tener un Frankenstein, es decir, un monstruo allí parchado por todo lado que sí va a ser afectado ya en el análisis profundo. ¿Y se justificaba entonces procedimentalmente
de que se haga todo este tipo de intervenciones? Yo creo que porque la Corte de pronto podría decir el procedimiento estuvo bien. Yo creo que con el alcance que se presentó en relación a la aplicación del artículo 129, que fue el del error cometido, con eso hubiera sido suficiente. Sí, sí. Y se enviaba simplemente así. Claro, la Corte tiene la obligación de subsanar los errores en derecho, que era básicamente la redacción del artículo realmente, del propio artículo del Código Orgánico Integral Penal, más no el fondo, porque sí se está hablando de un delito de concusión y sí se está hablando de un delito de peculado. Que esté probado o no, ya tendrá, o que considere los elementos de la Constitución, ya lo tendrá que ver la Corte Constitucional. Pero hasta ese momento creo que hay muchos errores que se cometen ya en el procedimiento que sí van a afectar, sin duda alguna. Yo creo que el juicio político, en base a estas condiciones, como las estamos viendo el día de hoy, si se mantienen en presentarlo como está muerto. Lo que ¿Por qué está muerto, doctor? Porque si la Corte Constitucional debe solo calificar el procedimiento, ¿por qué debería darle un pronunciamiento negativo? A ver, no solamente tiene que analizar el procedimiento, tiene que analizar que se cumplan con los parámetros de la Constitución. Del 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, el elemento de ahora reconsiderar, solo para darle este ejemplo de lo que pasó el día de ayer, de reconsiderar la votación para ahora sí solicitar que, digamos, completen y aclaren la solicitud, completando los elementos que fueron la crítica en los medios de comunicación de muchos colegas. Creo que al hacer esta reconsideración, habiendo ya aprobado la iniciación, el envío del juicio político a la Corte, ese sí es un error. Que puede costar caro. Va a afectar sin duda alguna el tema. La solicitud de juicio político y en general al juicio político, porque ya estamos hablando de que ante la no imposición de un recurso o de cualquier elemento que pudiera hacer revertir el proceso de envío a la comisión de oficio hace una reconsideración de la votación. Eso quiere decir que la propia comisión está aceptando que hubo un error en su propia actuación. ¿Y eso puede ser considerado por la Corte? Y claro que sí. Claro que sí, porque va a haber dos pronunciamientos. ¿La Corte qué le va a decir ahí? O sea, si la Corte no puede pronunciarse sobre las competencias estrictas de la Asamblea Nacional, la Comisión sabrá cómo trabaja. Claro, lo que pasa es que la Comisión es un órgano administrativo de la Asamblea Nacional y los órganos administrativos actúan a través de actos o hechos administrativos. Yeah. Y esto es un evidente hecho administrativo dentro de un procedimiento administrativo. Es decir, que también hay que cuidar la seguridad jurídica propia de este procedimiento, que es además un derecho de los acusadores y también del acusado. O sea, si esto fuera un litigio común, privado, la primera excepción es que está inválido el proceso y es nulo. ¿Por qué? Porque no se siguió el procedimiento legal. Más todavía si estamos hablando, en este caso, de derecho público, en donde solo se hace lo que se dice la ley. ¿Y por qué es tan difícil armar todo esto? No es difícil. Pero al parecer es tan difícil que no lo logran. Tienen una unidad de análisis Tienen una unidad de análisis legislativo, pero no lo logran. Asesores, asambleístas que son abogados, etcétera, etcétera. O sea, sí hay aquí yo creo que hay una condición de mucha ingenuidad y tal vez de sobredimensionar sus propias capacidades, ¿no? Un poco tal vez sobreconfiarse, no lo sé. Pero no es difícil. Esto es una demanda, esto es una denuncia formal que debe ser probada con los elementos gráficos, los elementos objetivos que constan en la Constitución y en la ley. Esto lo podría hacer un abogado constitucionalista o no, de cualquier tipo, que litigando, sabiendo litigar, podría probarlo, podría hacerlo. Ahora, lo que estoy viendo es que aquí, como es un elemento político, sin duda alguna, podría haber alguna, digamos, intervención en algún sentido en este tema, ¿no? Ahora, estamos hablando entonces, como es un elemento político, es un juicio político, la decisión de la Corte también puede ser política. Y va a ser una decisión política súper histórica. Al ser, bueno, todo acto humano tiene una cuota política, ¿no? No hay posibilidad de que los actos humanos no tengan su y la Corte lo ha hecho, se ha desdicho muchas veces en otros pronunciamientos que ha emitido, no solamente en dictámenes, sino en sentencias. Es decir, que actuó de una manera en un caso y en otro caso, aunque sea similar, se pronunció de otra forma. Así es. Y puede pasar en esta oportunidad. Lo ha hecho en su propia Corte y lo ha hecho con otras Cortes diferentes. Es decir, finalmente los actos de la Corte Constitucional dependerán de las condiciones propias de ese momento y del análisis constitucional que tengan los magistrados de mayoría. Ahora, doctor Peñafiel, los hechos fácticos que provocan este juicio político
están allí y están más que evidentes. O sea, lo último que fue, creo yo, lo más contundente, escuchar los audios atribuidos a los generales que finalmente terminaron siendo dados de baja por el propio presidente de la República, premiados y están ya fuera de la institución policial, demuestran que hubo una omisión, que el presidente conocía y que no actuó. Hay una denuncia presentada por el exgerente de Flopec que le alerta al presidente de la República que se están cometiendo actos de corrupción, tampoco se hace nada. O sea, los hechos fácticos están allí. La Corte Constitucional no puede observar que todas hay evidencias de la omisión del presidente de la República, porque ya la responsabilidad se probará en lo penal si es que algún momento se inicia a través de la Fiscalía ese proceso. Pero están las evidencias ahí. ¿Se justifica o no se justifica este juicio político? Bueno, yo creo que aquí hay un elemento, sin duda alguna, los hechos están allí. Los informes, los correos, los audios, los demás elementos están allí. Lo que no está claro, y eso es un análisis ya personal, es la participación del presidente de la República en estos actos, de manera que para poderle establecer una responsabilidad tiene que haber participado ya no en una omisión, sino en un acto positivo. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la comisión por omisión, que ya fue eliminado de la solicitud de juicio político, sino de la participación del presidente de la República directamente. Y eso es lo que todavía, a mi criterio, no está todavía demostrado en su totalidad. Pero se reunió 40 veces con Luque Lecaro. Hay una denuncia, claro. Él lo pone al señor Luque con decreto, claro. Le da superpoderes. El ex gerente de Flopec le presenta una denuncia con todas las pruebas del caso. El presidente sabía, recibe esa comunicación, no le recibe personalmente. La señora comandante general de policía de la época, la Tania Varela, dice que ha hablado con el presidente de la República, que le ha dicho, que le ha asegurado que va a impedir que el señor Carrera, su cuñado Danilo Carrera, siga hablando. Y escuchamos a los generales decir que hay que ocultar esto para proteger al presidente. O sea, además, el señor Villavicencio dice que el presidente de la República sabía de esta investigación de narcotráfico León de Troya, que él sabía. O sea, pero ¿hay peculado? Esa es la pregunta. ¿Hay concusión? Esa es la pregunta. Pero hay complicidad. Estamos hablando de complicidad, demostrémosla. Es lo único que hay que demostrar. Lazo cayó. Es decir, ocultó. Y la complicidad es un acto positivo. Ojo, no es una condición de omisión. Sí, tiene responsabilidad política, cabe el término de la responsabilidad política por una omisión. Es que es juicio político. Sí, sin duda, pero no puede ser utilizado el juicio político como una herramienta de oposición política. El juicio político es por delitos y eso lo dice la Constitución. Entonces, no cabe aquí la demostración de la tipicidad del delito más allá de, digamos, de lo que habría que encauzar la conducta, porque la existencia material del delito y de los autores depende de la Fiscalía. Pero hay que determinar claramente que al menos existió una participación, en este caso, positiva del presidente de la República. Que el presidente de la República lo nombró a Luque Lecaro para cometer ese delito, o para cometer este delito. Si es que no lo hizo para ese objetivo, y si Luque Lecaro hizo las trafacías que pudo haber hecho, ya dependerá de la condición, de la gravedad de estos actos y de la participación del presidente en esos delitos, si es que se benefició de alguna manera, si es que de alguna manera tuvo alguna participación positiva. Porque no cabe, vuelvo y repito, decir, presentemos un juicio político para hacerle oposición al presidente. Que de alguna manera existía antes, ¿no? Porque no había una tipicidad y un procedimiento tan exhaustivo como lo que existe actualmente en la Constitución. Pero en este momento no veo todavía yo claro la participación positiva del presidente de la República. Pero no quiere decir que no vaya a haber, ojo, porque podría todavía darse. Recuerden que la Corte Constitucional no califica eso. No va a calificar eso. No califica eso. No va a calificar eso. La Corte Constitucional tiene que identificar si se cumple la Constitución. Punto. En el procedimiento. En el procedimiento y también identificar la conducta. Si es que se está diciendo en la acusación que existe peculado o concusión, que es la singularización, y que esta conducta de peculado y concusión tienen que ver con la participación del presidente, que hasta ahí entendería yo estaría justificado. Lo que no estaría justificado todavía es si esa conducta constituye o no una participación positiva, un nexo causal, como dicen los penalistas, con el cometimiento del delito. Pero no es omisión que el presidente se haya reunido 40 veces con Luque Lecaro a conocimiento de que se estaban cometiendo irregularidades, porque evidentemente ya inclusive desde la Secretaría Anticorrupción había ya señales de que en las empresas públicas existían irregularidades.
El presidente debía haber conocido, porque de lo contrario implicaría que el país, el presidente no sabe absolutamente nada de lo que le hacen. De hecho, en el debía informe, haber conocido. De hecho, en el informe, el secretario anticorrupción lo dice. Lo dice. Debía haber conocido. Lo conocía. Esa es la pregunta. Pero si lo dice el propio secretario anticorrupción. Lo dice, bueno, habrá que llevarlo y que lo diga. En el juicio político, en la sustanciación de la prueba. Ajá. Eso ya constituye, digamos, el ejercicio que es un procedimiento previo al juicio, ¿no? Claro, que es la Comisión de Fiscalización. Tiene que sustanciar el proceso y además permitirle al presidente de la República también el debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora, doctor Peñafiel, en caso de que, en el hipotético de que la Corte Constitucional dé viabilidad a este juicio político, se tramita ya en la Asamblea Nacional, ¿el presidente debe defenderse personalmente o como ha hecho en ocasiones anteriores enviando delegados? Ahí, puede hacerlo funciona? A través de alguien, ¿no? ¿Sí puede? Evidente, claro que sí. Pues sería tremendo, eventualmente. O sea, es un juicio político, ¿no? Y aquí es lo que se mide verdaderamente también entre los elementos, digamos, fácticos de juicio, es de la condición política del presidente y el liderazgo propio del presidente, ¿no? Allí es cuando se mide, digamos, ya a nivel político, cuánto vale el presidente de la República en la Asamblea y cuánto puede influir dentro de los criterios de los juzgadores, que van a ser los asambleístas finalmente, ¿no? Ahora vamos al otro escenario. Porque hay casos, perdóname, Gosito, ya hay antecedentes, ¿no? Que en casos considerados graves, como lo que ocurrió con los Pandora Papers, el presidente no acudió a defenderse, a aclarar, a explicar lo que tenga que explicar y a dar las aclaraciones del caso si es que no tenía nada que ver. Finalmente no fue. Ha ido a entregar leyes, pero cuando tiene que defenderse, el presidente no asiste. Bueno, el presidente no asiste en muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, el presidente de la República todo ausente 2 años. Envía, y yo lo he dicho siempre como una crítica ya personal, estas cadenas nacionales de 3 minutos, de 5 minutos, en donde no terminan de informar nada y más bien dicho demuestran una desesperación del presidente para impulsar alguna narrativa, son errores que finalmente le están pasando mucha factura, ¿no? El presidente de la República es el líder nacional del Ecuador, tiene que estar cerca de su gente. Y ese es un elemento que finalmente no lo ha tenido este presidente y más bien dicho se ha encerrado en un espacio muy pequeño en donde él finalmente es el único que domina ese espacio y que se encuentra cómodo, pero no lo es hacia la sociedad. Y ese es un error. Ahora, si es que en el juicio político él no va, no le interesa, no le atiende, pues entonces, ¿qué va a pretender hacer? Finalmente no va a tener el mejor abogado del mundo, necesita una persona, un cliente que sea también entero en su posición, que no tenga doble discurso, que no tenga doble intención. Y eso esperemos que suceda. Yo no creo que lleguemos a una sustanciación del juicio político. Yo creo que el presidente de la República tendrá que tomar otra decisión. ¿La muerte habla de la muerte cruzada? O la muerte cruzada o la renuncia, ese escenario, ¿no? ¿qué es lo que debe cumplirse? Porque no es cuestión que el presidente dice muerte cruzada y punto. O sí puede, ¿es una facultad del presidente sí o la Corte Constitucional tiene que No, el presidente de la República tiene que justificar la conmoción interna o la grave crisis política. Por eso. ¿No? Ahora, la grave crisis política es una condición subjetiva. Yeah. Claro. No es se podría hablar de podríamos decir que existe, ¿no? Política. Podríamos decir que existe una grave crisis política, claro. Eso va a tener que depender de muchos elementos. Por ejemplo, yo creo, y la Corte lo ha dicho, que una grave crisis en general, una conmoción interna tiene que ser nacional. No puede ser solamente en Quito, pues, o sea, no podemos decir que, como ha sucedido antes, y esas han sido críticas fundamentales a los golpes de Estado que han suscitado en el Ecuador en los 90 y en los 2000, que solo en Quito se suscitaban las manifestaciones y cayeron los gobiernos. Entonces, primeramente habría que ver que sea nacional, que sea generalizada, en todo sentido, ¿no? Que exista en tema político, en el tema económico, en el tema social, que exista generalizadamente. En todo inseguridad podría ser una pero estamos viviendo eso, doctor. La seguridad nacional es un elemento también a considerar. No sé si pueda ser considerado como grave conmoción interna, pero al menos es un elemento que está en el escenario, ¿no? Entonces, me preguntan, ¿podría hacerlo? Sí, pero tendrá que justificarlo. Sí, tendrá que dar un antecedente claro y objetivo. ¿Y la Corte califica eso? No lo hace. En estos casos no lo hace, pero los asambleístas ya lo han anticipado algunos de ellos. Me parece que fue Esteban Torres, que dijo que no aceptarían una justificación para la muerte cruzada que no esté debidamente sustentada. ¿Y ahí qué pasa si ellos no aceptan? Bueno, entramos en un caos jurídico y en una disputa evidente entre la Asamblea Nacional. Ahí no se van, no quieren irse ni los asambleístas y tampoco se va el gobierno. Y el presidente tampoco se va.
Bueno, ya viene la Estamos conmoción interna. Ahí estamos en la conmoción interna. Pues, ¿Y hay quien dirime? Ahí tendría que dirimir, como en el Ecuador, Las calles. finalmente, porque finalmente en las calles hablan y las calles son digamos, el ingrediente final que terminan siendo... Ahora, siempre conociéndole al afectados, presidente Lasso, él no va a aceptar, si la Corte da paso al juicio, él no va a aceptar someterse al juicio político. Él va a optar por la Yo muerte creo cruzada. que el ego propio del presidente, y de cualquier presidente, digamos, porque para llegar a ser Imagínate. presidente de la República necesitas tener mucho ego, además, ¿no? Yo creo que no llegaríamos a esa instancia. Yo, sinceramente, si la Corte Constitucional da un dictamen de admisibilidad, que es muy posible que lo haga. Es posible. Es muy posible que lo haga. Estamos ante una condición, yo creo que casi que ya va sumergido el presidente de la O República. sea, ¿podría renunciar, cree usted? Podría renunciar, dándose paso a la sucesión Esa es presidencial. con Borrero. A Borrero, Antes que enfrentarse al juicio. antes de que enfrentase el juicio, o en su defecto justificar claramente la muerte cruzada y gobernar 5 o 6 meses con decretos. Sí, ¿no? en ese escenario, si el presidente Lasso le toca, se ve forzado, pongamos en un escenario hipotético, y se ve forzado a gobernar por decreto, ¿qué puede y qué no puede hacer? Y hay mucha expectativa de eso también, porque uno dice como ciudadano, más que como periodista, bueno, sí, como están las cosas, gobernando con todas las, digamos que dentro de un ambiente de normalidad, las cosas están como están. ¿Qué puede pasar si gobierna por decreto? ¿Qué puede y no puede hacer? Claro. ¿Quién le va a poner un límite allí? Yo le pregunto eso porque hay mucha expectativa en la gente de qué va a pasar, por ejemplo, con la salud, qué va a pasar con la seguridad social, si él gobierna por decreto, qué va a pasar con la seguridad, qué puede y qué no puede hacer. Puede hacerlo, puede gobernar por decreto, pero cuando existan elementos económicos tendrá que solicitar el control de la Corte Constitucional. Es decir, si pretende hacer realizar cambios sustanciales a las normas tributarias sin asamblea posible, tendrá que solicitar el dictamen previo de la Corte Lo mismo Constitucional. con la seguridad social. La seguridad social, siempre y cuando tenga que ver con elementos económicos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, privatizar la seguridad social Privatizar. o cambiar las condiciones del retiro de las personas, de los afiliados, el monto, los aportes, los o años de los años de jubilación. jubilación. Eso también tiene que pasar Así por la es. No, pero Corte. sí pasa Así eso. es, así Ese es. escenario No, pues, pero es que estaría tétrico. el presidente de la República, imagínese ponerse en un escenario de ese tipo. Imagínese. Sería ponerse la soga al cuello. Claro. Estaríamos ante la... Ahí está Francia, ¿no? Claro. Pero está el ejemplo. No, y además es el hecho de que estaríamos aceptando nuestra propia condición paupérrima del gobierno, ¿no? Es decir, que la Corte Constitucional termine gobernando por incapacidad, primero porque no habría asamblea y segundo por incapacidad del presidente de la República. Sería catastrófico, digamos, para la realidad política nacional, ¿no? Y en el caso que se quede el vicepresidente de la República, allí él, ¿qué pasa? Gobierna Absolutamente normalmente, no pasa normalmente, nada. así. Tendría la Asamblea que elegir un nuevo vicepresidente, ¿no? ¿O cómo? Claro, no, a Claro. ver, el vicepresidente sí. Asume la asume el presidencia. presidente de la República, Por el eso. vicepresidente de la terna enviada por el presidente tendría que elegir Nombrar el un nuevo. vicepresidente. No sube el presidente de la Asamblea No Nacional. sube el A la presidente de la vicepresidencia, a la no. Ya. La terna debe ser enviada en este caso por Como Borrero. sucedió con el caso de Jorge Claro, Glass, pues, exactamente. en donde la Asamblea Nacional decidió Oiga, y a primero propósito María- del caso Jorge Glass. Y ahí no ese- tendremos a otros tres vicepresidentes. Claro, a Podría propósito ser. de Jorge Glass, ¿ese antecedente jurídico en la Corte puede pesar en la decisión de la Corte? Porque Podrían analizarlo, fue podrían parecido, considerarlo. es parecido. Podrían considerarlo, es similar. Ujú. Podrían considerarlo para los efectos digamos, del razonamiento que les lleve y la motivación que les lleve a tomar la decisión. Pero yo creo que, más allá de eso, creo que estamos ante la posibilidad real de que la Corte Constitucional admita por primera vez en esta Constitución un juicio político a un mandatario, En a un funciones. primer mandatario en funciones. Funciones. Y además, por una condición que, digamos, no tenemos claro todavía el tema penal. O sea, sería estrictamente político. Por eso es que yo sí creo y discrepo con ciertos colegas en donde dicen que esto es un tema de, les van a analizar la forma. y No, los es que eso elementos. no tiene que ver. Finalmente la decisión va a ser política. Política. Sí. Ahora, doctor Peñafiel, el juicio político al presidente de la República es una salida que está establecida en la Constitución. ¿Por qué entonces hay sectores de la jurisprudencia, digámoslo así, que dicen que esto va a ser una especie de golpe de Estado, que se va a desestabilizar la democracia, que son los antidemócratas los que están impulsando este proceso, que es una herramienta prevista en la Constitución, o no es así? A ver, hablar de golpe de Estado es descabellado, sin duda alguna. No existe posibilidades de que aplicando la Constitución para una solución, una válvula de la crisis política, se hable de que existe un golpe de Estado contrariando la Constitución. El Y primer tampoco requisito desestabilización. para hablar de un golpe de Estado es que
no esté considerado en la Constitución. Ya. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado significa Rompe. la toma del poder por fuera de la legalidad, por fuera de la constitucionalidad. Y aquí no, pues estamos ante la verdadera válvula de salida de una crisis que es constitucionalmente aceptado. Entonces no cabe hablar por ningún lado que esto es un golpe de Estado. Es decir, si el presidente de la República, poniéndome del otro lado, ¿no? Si el presidente de la República opta por la muerte cruzada, entonces, bajo la lógica de quienes dicen que este Claro. proceso es un golpe de Estado, ahí también el presidente estaría dando un golpe de Estado. O sea, digo solo bajo la lógica de quienes ahora Sí, promueven que o esto, sea, ¿no? Porque claro, además bajo también esa es una lógica herramienta estamos constitucional. claro, resulta, claro, y hablaban de que incluso el solicitarle la renuncia al presidente o hacerle la muerte cruzada al presidente era impulsarle al presidente de Saquicela que sea el presidente de la República, como sucedió con Alarcón hace más de 20 sí, años. También habían esos. Esos son ya exageraciones. Yo creo pero que no vamos por ese Es que, lado. doctor, por se ningún llega a la lado. barbaridad, como lo que dijo el señor Cuesta, Rafael Cuesta, de que la oposición desestabilizadora inclusive provoca atentados con explosivos en los medios de comunicación. Eso es una acusación, ¿no? Pero eso es tremendo. Tendría que probarlo. Yo creo que Mire lo que no dijo. cabe, no solamente por ser una persona pública, ¿no? Sino que nadie puede acusar a nadie, sin duda alguna, de que han cometido este tipo. Son actos realmente terroríficos, Imagínese. bárbaros, que no solamente han suscitado en el lado de los medios de comunicación que son pro gobierno, digamos, sino también en los otros medios de comunicación. O sea, estamos ante una condición que es transversal y eso hay que atacarlo en la médula, no hay que acusarse mutuamente de este tema. Yo creo que es ligero, por decirlo menos, de ese tipo de Irresponsable, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Peñafiel. Ha sido un gusto tenerle acá en nuestros estudios explicándonos estos vaivenes del proceso de juicio político en contra del Tortuoso presidente camino de la del diseño. República. Le molestaremos nuevamente para ver cuál va a ser el desenlace de esto que se está convirtiendo de a poquito ya en una telenovela. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes muchísimas gracias siempre, un placer. Hasta una próxima. El doctor Jorge Peñafiel, abogado constitucionalista que ha estado en Punto Noticias, primera emisión, 8:34 minutos. Una pausa, enseguida regresamos.